No de sangre. Sí de alma. Eres nuestro hermanito. Capítulo 2. No se podían asegurar muchas cosas. No en este mundo impreciso. Pero había algo que sí era que la alegría y emoción de Harry era palpables. O por lo menos así se sentía para todos. Desde la noche anterior tenía una sonrisa permanente y un aura de alegría sin igual. Nadie podía arrebatársela. Incluso el creciente y descontrolado mal humor de Ronald se vio opacado por la dulce sonrisa y la alegría casi infantil que Harry tenía. Se veía realmente feliz. Reía suave de vez en cuando. Como si no creyera lo que había pasado. Y no fue solo la noche anterior. Al bajar las escaleras al día siguiente era obvio que aún estaba asombrado con lo que había sucedido. El abrazo y las lágrimas duraron un buen tiempo antes de que Harry bostezara y ambos gemelos lo alentaran a ir a descansar. Nadie admitiría que la pregunta suave de ¿están seguros de que no es un sueño? ¿Que mañana estarán ahí? Había dolido como el infierno. Aún así el niño parecía flotar. Iba de un lugar a otro con una sonrisa soñadora y esperanzada mientras caminaba y hasta veces tarareaba. Eso se rompió cuando atravesó las puertas del gran comedor. Cuando abrió los ojos para ver a dónde dirigirse. Fueron dos altas y conocidas figuras las que lo recibieron. Eran gemelos. Pero no eran los conocidos gemelos Weasley. Sin sus ojos azules traviesos y sus conocidas cabelleras rojas. No. En reemplazo estaban casi ellos mismos. Pero solo si podías ignorar las cabelleras negras como tinta y unos conocidos ojos verdes que antes no estaban allí. La impresión fue inmediata. Harry se tambaleó antes de entender el por qué había dos copias idénticas con algunas de sus características físicas. Harry sonrió enorme, logrando retener las lágrimas con esfuerzo. Se acercó a ellos con naturalidad. Pero una que no había estado allí antes. Una familiar. Se habían adaptado demasiado rápido al concepto de hermanos. Cuando los tres se sonrieron entre sí. Los mayores tomaron al menor y juntos fueron a sentarse y disfrutar de un buen desayuno. Si alguien notó cómo cada uno de ellos sabía lo que quería el otro. Bueno. Estaba demasiado sorprendido por el parecido entre los dos antiguos demonios pelirrojos y el pequeño niño con una cicatriz de rayo. Cabe decir que McGonagall se puso pálida al notarlos por primera vez así. Como si un infierno personas hubiera comenzado a abrirse. Z. No de sangre. Sí de alma. Eres nuestro hermanito. Capítulo 3. Hermione, ¿puedo hablar contigo? Interrumpo Harry a el silenciosos pero enorme tren de pensamiento que llevaba ella. Ella no dudó en asentir. Aunque se veía confundida en gran medida. Pero no dijo nada más que claro. ¿Qué es lo que necesitas? Harry realmente lo apreció. Sabía que lo que él había hecho no era el movimiento más inteligente. Incluso preguntar eso. Aunque sabía que terminó bien. Sonaba realmente ridículo. Pero lo quería tanto. Ya no tenía que preocuparse. Ahora lo tenía. Ahora podía. Ser feliz. No me parece justo que los gemelos cambien todo de ellos para parecerse a mí. ¿Sabes de algún hechizo para también cambiar algunas cosas de mí? Pregunto con sencillez y alegría. Sabía que ella, de alguna manera, entendía, o entendería al menos. Oh, sí. Sé de qué libro los gemelos sacaron el hechizo. Pero toma algo de tiempo porque tienes que visualizarte muy específicamente y otras cosas. Respondió ella con sinceridad. Harry sabía que tenía algunos buenos amigos. Sabiendo que ella no lo rechazaría. Comenzó a hablar con ella sobre qué cambios podría hacerse. Ella escuchó. No lo ignoró, no lo abandonó. No. Lo escucho. Harry no podía ser más feliz. Por otro lado del colegio. Aún era algo impactante para unas personas el nuevo look de los gemelos. Las miradas congeladas. El asombro y el shock. Bueno. No habían disminuido mucho. Ese cabello oscuro y esos ojos bosque tan especiales en ellos era extraño. No es que no les quedaran bien. Más bien era. Pues. Al parecer por opinión popular. Esos rasgos se clasificaban fácilmente como tiernos y agradables. Cierta dulzura que nadie admitía que era solamente perfecta para Harry. Y aún así esos mismos dos rasgos se veían completamente terroríficos en los gemelos. O por lo menos cuando planeaban una maldad o travesura. Que era casi siempre. Su pelo brillaba fuertemente bajo cualquier luz. A veces tomando tonos escarlata oscuro. Además de eso, como si se necesitara más. Sus ojos se iluminaban. Pero de una manera cruel y fría que daba escalofríos. Ellos parecían la maldad encarnada. Si antes eran demonios, ahora parecían los mismos estudiantes de Lucifer. Y no era mentira.
Verlos a ambos planear una maldad y jugar a la confusión de nombre con esos rasgos y la luz de las mazmorras podía fácilmente darle pesadillas a alguien. De todos modos, la mayoría de los maestros habían aceptado la situación al finalizar el día. A pesar de la extrañeza de esta. Pero eran los gemelos Weasley y Harry Potter. Algunos de ellos incluso se molestaron por no haber esperado algo así. Sobre todo cuando cayeron en cuenta del deseo tan grande de Harry por tener una familia. Era fácil deducir que el único que no se encontraba tan contento era Severus Snape. Para él, ver los ojos de Lily y el pelo de Potter tan seguido no le sentaba bien. Sobre todo el mal sabor de boca que le quedaba al unir esos rasgos con las problemáticas bromas que los gemelos hacían. Y eso que él sabía de malos sabores. Lástima que aún así nadie esperaba todo lo que estaba por venir. No de sangre, sí de alma. Eres nuestro hermanito. Capítulo 4. Si el desayuno había sido extraño, entonces el almuerzo y la cena posterior a eso no podían ser nada menos. Eso era obvio. Ese conocimiento no preparó a nadie. Cuando entro al gran comedor no dudo ni un segundo en ir directamente al par de ahora pelinegros. No fueron pocos los que sí tierno escalofríos al verlos juntos a los tres. Parecían perfectamente normales. Como si siempre hubiera sido así. Eso los hacía sentir peor. Los gemelos. A diferencia del terror que provocaban cuando Harry no estaba presente. Tenían una cara amable y cariñosa. Sin perder absolutamente nada de la diversión que los caracterizaba. Para ellos lo único raro fue que sentarse los tres juntos en el mismo lado del comedor ahuyentó con violencia a las tres personas que habían delante. Que fueran compañeros de los gemelos explicaba las acciones para los demás. De resto, la naturalidad con la que llevaban todo era escalofriante. Harry se sentó y animadamente habló sobre lo que aprendió. Sus tareas. A qué clase iba después y demás mientras los gemelos respondían con risas e interés. Pasaban entre ellos comida. Tomando lo que el otro quería sin siquiera preguntar mientras la conversación continuaba sin problema. Las risas de Harry y las miradas divertidas de los gemelos realmente parecían que siempre habían estado allí. Y aún así se veía. Diferente. Pero no era malo. Era como si eso siempre hubiera faltado. Como si un rompecabezas perdido por fin tuviera algunas piezas faltantes. Parecía tan perfecto y normal para ellos. Fácilmente y sin problema alguno se despidieron. Deslizando sus nombres con normalidad. Pero el nuevo cariño, la cercanía y el amor lo hacían mucho más especial. Eso fue el almuerzo. Cuando Harry se retiró junto al resto del salón, los gemelos fueron detenidos por Ginny y Percy. Los gemelos le sonrieron con tranquilidad. Pero Harry no se había ido hace mucho y la diferencia de trato era notoria. Más retraídos. Más fríos. Más quietos y alejados. Eso sin duda llamó la atención. Fred. George. Sé que Ron fue un idiota pero... Se interrumpió Percy. Buscando unas palabras para expresarse. Sin notar que los gemelos no estaban alegres con eso, no deberían de haber reaccionado así. Fue. Mucho. Incluso si son ustedes intento explicar. En cambio Ginny tenía un poco más que decir, solo una pelea y ya. Signo de cierre de exclamación. Nos cambian. No solo dejaste a Ron. Nos dejaste a nosotros también. No puedo creer que... Sus palabras fueron interrumpidas por una mano alzada por parte de uno de los gemelos. Ginny. Percy. Agradecemos que nos dijeran su opinión. Es bueno saberlo. Comenzaron los gemelos con leve humor. Pero pronto fue obvio que no era real. Y aún así la falsa muy pronto fue rota. Los rostros de ambos gemelos se enfriaron. Sus ojos brillaron malvadamente y los miraron con seriedad. Ignorando por completo la conmoción y el estremecimiento que sus otros hermanos sufrieron. Sin embargo, no nos interesa saber la opinión de aquellos que dejaron que nuestro querido hermano nos gritara. Y no solo eso, sino que además quieren que los perdonemos. No son muy atrevidos. ¿George? Sí, George. Yo diría demasiado atrevidos. Yo soy Fred. Tú eres George, respondió uno de ellos con humor. Ignorando a sus otros hermanos a propósito. No. Yo soy Fred. No. Eres George. Yo Fred. Entonces vamos a preguntarle a Harry, ya que él sí nos diferencia. Sí. Él sabe quién es quien, dijo uno de ellos. Esta vez mirando a los pelirrojos intimidados. Ese tono frío y los ojos a Avada no estaba provocando más que escalofríos. Las acusaciones no estaban ayudando. Frente a todos los gemelos le restregaron en la cara a su familia de sangre que alguien más. Y no ellos. Hacía cosas que ellos no.
Sin molestarse en decir nada más, ambos asintieron a la vez y se dirigieron fuera del gran comedor, ignorando una vez más a los otros pelirrojos. El asunto pasó de boca en boca y los chismes no pararon. Cuando mucho más tarde 2 alegres y tranquilos gemelos regresaron con su nuevo hermano, fue evidente el gran cambio que había y qué tan real era esa relación no sanguínea. Cuando Harry comenzó a murmurar con los gemelos, la gente notó aún más similitudes al ver esas 3 sonrisas traviesas y ojos emocionados. Los únicos que no disfrutaron la comida fueron 2 pelirrojos humillados. Ron aún estaba demasiado metido en su cabeza para pensar bien sobre todo lo que estaba pasando. Lo que no podría recuperar.